Ok, claro. El ambiente de trabajo influye, me refiero a aquellas personas que están en condiciones técnicas elevadas o inferiores, influye también para esta cuestión. Claro, claro, sí, definitivamente hay cuestiones, exposiciones de tipo físico, biológico, químico, que pues también se ha visto que tienen repercusión a nivel de la salud del trabajador y que muchas de esas situaciones pueden incrementar los efectos de un estrés de tipo laboral. Aquí yo me enfoqué únicamente en un estrés, digamos, a nivel psicológico organizacional, pero no indagué, o sea, no integré cuestiones de la exposición, de otro tipo de exposiciones biológicas, físicas y todo esto. Pero sí, sí, definitivamente tienen una influencia y se ha visto en la literatura que lo que tiene es que es un incremento en los efectos que puede tener un estrés de este tipo. El estrés se me olvidó el término que quería utilizar, pero básicamente es un efecto que se multiplica, digamos. Sí. Doctor, ay, perdón, no, 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 sí, no, yo vengo. ¿En qué momento se tomaron las mediciones? Me refiero porque creo que también puede haber una variabilidad tanto en tensión arterial, glucosa, por la época del año, tanto Mm, por la alimentación, digo, si se toman en diciembre, enero, puede haber ahí un cierto factor, pero también toma en cuenta el ciclo productivo de la empresa. Yo tengo experiencia en empresas de reparto en las que el ciclo de trabajo es más pesado en ciertas épocas, que se incrementa, que tiene hora de entrada, pero no tiene hora de salida, y obviamente esto es un estrés. claro, No sé si haya tomado en cuenta esto, pues aquí es muy difícil controlarlo, pero la periodicidad en que se tomaron las decisiones basales. claro. Se tomaron aproximadamente en todas las empresas, se inició el estudio al mismo tiempo, se tomaron aproximadamente por el mes de marzo, pero es muy interesante esta cuestión. De hecho, yo no había pensado hasta ahorita que lo comentas, que es cierto, o sea, en algunas empresas puede depender de el tipo de actividad que estén realizando o situaciones que pudieran haber influido también en la presión arterial de los trabajadores. Toma en cuenta, por ejemplo, la aerolínea, los picos Exacto. laborales, esas cargas de trabajo son impresionantes. Sí, sí, sí. Lo único que sí identificamos era esta parte, ¿no?, de la inseguridad laboral que salió con cifras muy altas, que pues era debido a que yo imagino que ya la mayor parte de los trabajadores sabían que algo iba mal en la empresa, ¿no?, y que su trabajo obviamente estaba en riesgo. Ingeniero, sí, perdón. Sí, doctora, no, realmente la felicito, doctora. Escuché que en el 2008, ¿verdad? Hizo, Sí, sí, así yo es. creo que esta parte nos va a ser de utilidad para lo que mencionó al principio de los factores psicosociales y ver cómo le vamos a entrar en la norma, sobre Ajá, todo en la norma que está pendiente y que creo que hay un compromiso que para diciembre de este año tiene que salir, ¿no?, la norma. así Y es. creo que lo que usted avanzó acá y lo que está presentando pues, me parece realmente bien, bueno, para poderlo tomar en cuenta dentro de los aspectos organizacionales, como bien señala. La doctora me ganó la pregunta, bueno, obligado era entender también el puesto de trabajo y la exposición a factores de riesgo ambientales, ¿no? Por lo menos dos, yo hubiera considerado quizá ruido como uno que se puede presentar y otro que puede ser la peligrosidad de la tarea o el trabajo, ¿no? Pero bueno, da la pauta para que otros, que aquí hay investigadores potenciales, Claro, hagan este tipo de trabajos en un futuro y hagan una actividad económica con esta metodología y la puedan insertar de esa manera. Y el término de inseguridad laboral al principio yo entendí como que había problemas en los procesos de trabajo. Ya después ya lo afinó y se refiere al trabajo, en este caso, eventual, al trabajo que no está dentro de una organización. Inclusive, no sé cuántos de los 3000 y pico estaban registrados dentro del Seguro Social o no, no lo sé. todos, porque Bueno, eran empresas afiliadas al ok, instituto. entonces, en ese sentido, la inseguridad laboral, bueno, puede dar esta connotación, que quizá habría que encontrarle otra palabra, porque inseguridad en sí
Ah, ok. que es la cuestión administrativa de trabajador eventual, trabajador de base, trabajador a tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? La felicito, doctora. Gracias, ingeniero. Sí, de hecho, a lo que se refiere, lo que esta escala mide es precisamente una de las preguntas es, ¿en su empresa hay despidos frecuentes? Esa es una de las preguntas. Otra de las preguntas es, ¿qué tan probable es que usted pierda su trabajo en un año o en 2 años o que para nada sea probable? O sea, ese tipo de preguntas que sí se refieren definitivamente a esta cuestión que se comenta. Y de lo de la exposición a, la única, ahorita que estaba pensando en lo que comentaba al inicio, es que lo único que nosotros ajustamos en los modelos fue el tipo de compañía para el cual trabajaban estos, esos participantes, pero bueno, obviamente dentro de una compañía, fueron 8 compañías. Desde una línea aérea hasta una metal mecánica. Exacto. Una industria De plástico, sí, que donde cambia todo el exacto. Sí, y digo, pues el ajuste fue muy indirecto, algo se tomó, pero sí, definitivamente necesitamos considerar todos esos elementos, ¿no? Uh-huh. Si se determinó el estrés laboral en toda, sí, de hecho, la manera en cómo determinamos el estrés laboral fue el instrumento que utilizamos, que fue este cuestionario, el JCQ, y de acuerdo con las fórmulas que les comentaba, ya sea para obtener una variable continua, es decir, se le daba una calificación al trabajador. Esta es tu calificación de estrés. Esto es y es ahora sí que es una manera muy burda, porque pues obviamente no se le puede dar una calificación al estrés, pero bueno, una manera indirecta de medir la cantidad de estrés. Se tenía, de hecho, había 2 maneras de calificarla. Una, de manera continua, es decir, a un trabajador se le daba una calificación que va de 0 a, más bien, que va, sí, más o menos entre 0 y 2. Entonces, haga de cuenta que los que tenían 0.5 comparados a los que tenían 1.5, pues los que tienen 1.5 tienen mayor estrés que los que tienen 0.5. Pero también se utilizó una clasificación categórica en la que se dividieron a los trabajadores en alto estrés y bajo estrés, o con esta cuestión de los cuadrantes, donde se calificó a trabajadores en un cuadrante activo, un cuadrante pasivo, un cuadrante de bajo estrés y un cuadrante de alto estrés. Nosotros nos enfocamos solamente en investigar las relaciones entre el estrés alto, en el cuadrante alto, que les mencionaba que estaba en la parte derecha, y los factores de riesgo cardiovascular. No reportamos en este estudio los efectos que tuvo el cuadrante de riesgo bajo o el cuadrante activo, que también pudiera ser muy interesante ver qué tanto ayuda o qué tanto concuerda con la literatura ver un trabajo de tipo activo que tiene en la salud cardiovascular de un trabajador. Pero para motivos de este estudio solamente definimos el alto estrés laboral y sí, de manera individual en cada uno de los trabajadores. Sí se determinó, de hecho estaba en una de las tablitas dividido en cada una de las compañías y también de manera total. Si quiere luego también mi correo electrónico es Isabel con minúsculas, J _gr @yahoo.com.mx. Para cualquier duda, si desean que les envíe la presentación, material o mayores explicaciones, con todo gusto. No sé si se acordó de eso.
Sí, de hecho es algo que vamos a contemplar ahora que estamos con el estudio prospectivo, que básicamente tiene mucha razón. De hecho, hay varios estudios en donde se compara, por ejemplo, nivel basal, primera evaluación, segunda evaluación, y en las tres evaluaciones se evalúa el nivel de estrés. Curiosamente, en algunas empresas que a lo mejor el nivel de estrés estaba alto en la medición basal, a lo mejor sale bajo en la segunda medición y vuelve a salir alto en la tercera medición. Y viceversa también, a lo mejor había empresas que no tenían estrés, que después en la segunda medición lo tuvieron y en la tercera tuvieron más. Entonces, depende exactamente de los procesos, igual a lo mejor cada empresa es diferente, ¿no? Cada empresa tiene ciertas características, pero los cambios de liderazgo, los cambios de proceso, la organización, hay muchas cosas que pueden influir. Y lo interesante aquí es ver qué tanto influyen precisamente estos cambios en el nivel de estrés sobre la salud del trabajador, porque no solamente es ver, bueno, sí hubo fluctuación, hubo variación en el estrés, pero yo quisiera, lo importante o lo interesante aquí sería ver, bueno, qué tanto estas fluctuaciones, esas personas que a lo mejor en el inicio tenían mucho estrés y ahora en esta segunda evaluación no lo tienen, qué tanto eso influyó en su salud cardiovascular. ¿Realmente disminuyó, se incrementó, siguió igual? Entonces, esa parte sería muy interesante. Y hay estudios que ya lo consideran, ya lo evalúan. Sí. Sí, aquí la... Sí. Claro. Sí, y aquí la clave es asegurar la confidencialidad, es realmente indicar al trabajador que incluso dentro de las mismas encuestas yo sé que a veces, bueno, como motivos de investigador sí tiene uno que tener la referencia, pero por ejemplo, en el caso de este estudio, los empleadores, los jefes de las empresas nos pedían reportes y básicamente insistían en que dijéramos cuáles eran esos trabajadores problemáticos, lo cual por cuestiones de ética decidimos no hacerlo, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante para que el trabajador pueda sentirse, como comentó, con la confianza, pero también sí es una cuestión ya cultural muy que está muy metida ahora sí que en los comportamientos de los trabajadores, porque es cierto, o sea, la inseguridad laboral a veces es tan grande que pues el mayor temor es que si digo algo malo o si digo algo negativo, pues me van a correr o se van a enterar o este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí la clave es eso, es el asegurar la confidencialidad de los datos.
Por ejemplo, nosotros, bueno, cuando empezamos a realizar este estudio, yo me refería a este desconocimiento más a nuestra cultura organizacional aquí en México y en general en países en Latinoamérica. Por ejemplo, al momento de realizar el estudio, que fue aproximadamente en el año 2012, cuando ya empezamos con el análisis de todos los datos, hice una búsqueda extensa de estudios específicamente realizados aquí en México y básicamente de varios años. De hecho, no sé si aquí tengo el dato, creo que lo había escrito. Pero bueno, fue una búsqueda en Medline y en varios buscadores en un periodo de tiempo de aproximadamente 10 años, y estudios publicados como tal, solamente encontré 8 que exploraban la relación de factores psicosociales, y de esos 8, solamente un estudio reportaba los efectos de factores psicosociales con efectos en salud. Entonces, yo no dudo que a nivel organizacional se tengan quizás contemplados, pero desafortunadamente, pues si no se dan a conocer esos resultados o se dan, pues ahora bien se ponen a disposición de la comunidad científica o incluso a nosotros como profesionistas en la salud, es difícil tener conocimiento del impacto, e incluso yo me he enfrentado a que empresas aquí mexicanas pueden tener los datos de Europa, pueden tener los datos de América del Norte, pueden tener datos de Australia, pero mientras no se les demuestre que esos mismos efectos los hay en la población mexicana, no importa si en otro lado se están muriendo porque están trabajando más de 40 horas o 45 horas a la semana, aquí en México eso no pasa, porque pues no, nadie lo ha demostrado. Entonces, es ese tipo de cuestiones por la cual pues es importante realizar este tipo de estudios y pues ahora sí que convencer a los jefes, empleadores, directivos, ¿no?, de la importancia de estos factores. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí. Son tres preguntas. La primera es, la versión anterior se le tomó a los trabajadores al inicio, a la mitad o al final de la jornada laboral. Se tomó, bueno, es que dependía, se tomó, normalmente estas evaluaciones se realizaban en el transcurso del día. Entonces, por ejemplo, se citaban y se realizó a lo largo de toda una semana. Se fue a la empresa, se pidió la autorización por parte de el directivo, obviamente primero se hizo una promoción a nivel de todos los trabajadores de lo que se iba a realizar, y después se les empezó a citar por áreas de trabajo, no por los espacios, por la cantidad de personal que había en relación al equipo de trabajo. No fue posible hacérselo todos en la misma hora al mismo tiempo, entonces ellos acudían a lo largo de su jornada de trabajo. Así es, o en un espacio de la empresa que la empresa designó para cuestiones de este estudio. Y la última es, si notaron alguna diferencia de género, o sea, si los factores de riesgo cardiovascular se veían más relacionados con algunos factores de tensión laboral, por ejemplo, hombres, por ejemplo, en el apoyo social o en el control de trabajo, que en la literatura se explica que los hombres tienen más relación de hipertensión arterial con esta situación de control de trabajo, o las mujeres tienen una mayor relación de demanda psicológica con hipertensión arterial, más que con apoyo y control de trabajo. No sé si se hizo alguna relación. Sí se identificó mediante tablas de prevalencia, no las presenté aquí por cuestiones de tiempo, pero sí se tienen todas esas mediciones en donde visualizamos la diferencia por género entre los diferentes tipos de riesgo de factores psicosociales.
Lo que sí no, digamos, lo que no encontramos fue, por ejemplo, hicimos una estratificación del riesgo cardiovascular asociado con factores psicosociales en hombres y mujeres, y eso no arrojó cambios significativos. Entonces, pero también no se hicieron, por ejemplo, ya modelos más complejos en relación, solamente se tienen tablas de frecuencia y pruebas de chi cuadrada en relación a estas diferencias, pero no fueron diferencias significativas. O sea, sí hubo, por ejemplo, esta cuestión, ¿no?, en donde evidentemente pues la población que teníamos era en un 70%, me parece, ahorita no tengo el dato en la mente, pero había más hombres que mujeres en estas empresas, y se encontró que sí, en algunos casos quizás en algunas empresas la tensión laboral podía ser mayor en los hombres, aunque en otras podía ser en las mujeres. O sea, no se encontraron diferencias como tal significativas a nivel global, más que algunas breves, y lo que sí se examinó en modelos ya más complejos, que fueron estos modelos de regresión lineal y logística ajustados por todos estos confusores, fue la estratificación en género, hombres-mujeres, y eso no tuvo un efecto significativo en los factores de riesgo cardiovascular. Sí, claro. Bueno, de hecho, aquí al inicio les puse esta es la referencia del artículo. Se llama Psychosocial Job Factors and Biological Cardiovascular Risk Factors in Mexican Workers. Bueno, pues sí, no me siento para que mucho tiempo de pie. Antes de concluir, quisiera hacer dos comentarios. El primero es que seguramente para muchos de los presentes esa parte de metodología de la investigación y muchos de los términos que se manejaron por parte de Isabel pues no son comprensibles, pero más que eso dirán, bueno, y eso está muy bien para una publicación, para presentación en un evento, en un congreso, pero eso me servirá a mí concretamente para llevar a cabo acciones específicas de prevención en mi centro de trabajo. Creo que eso es lo fundamental, y les puedo decir que sí, obviamente puede ser una investigación descriptiva transversal en donde se pueda, es decir, no una investigación analítica donde no necesariamente se hagan grandes pruebas, pruebas estadísticas, pero que sí se pueda obtener información para fines de prevención. Esto es fundamental. No podemos llevar a cabo o proponer medidas de prevención si no tenemos un diagnóstico, si no sabemos qué es lo que está ocurriendo. Y obviamente el llevar a cabo una investigación, insisto, no con el nivel de lo que nos acaba de presentar Isabel, sino más descriptivo, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, sino definitivamente nos va a servir. Eso por una parte, y por otra, algo el ingeniero Arias hace rato mencionaba, algo muy, muy importante que yo ya lo mencioné hace un par de meses, o tal vez también el anterior, bueno, el anterior también, que lo manejó el licenciado Luna, el director general de Seguridad y Salud del Trabajo, de la Secretaría del Trabajo, pero es lo siguiente: se tiene la intención efectivamente que para fin de año salga, ya se publica una norma oficial mexicana sobre factores de riesgo psicosocial. Es una. Para ello ya se está trabajando, de hecho ayer fue la primera reunión en la Secretaría del Trabajo, donde se está elaborando una guía sobre factores de riesgo psicosocial, donde estamos trabajando lo que son, fíjense, la guía y lo que sería, lo que va a ser más bien
un curso o una serie de cursos para certificar a las personas que puedan para que identifiquen factores de riesgo psicosocial en centros de trabajo. Es decir, personas profesionales como ustedes